Señor, digno Jesús, digno de toda gloria y honor. Señor, con esta confesión queremos invitarte a que nos ministres a través de tu palabra. Señor, tú eres el que transformas nuestro ser. Queremos siempre ser diferentes por causa del Espíritu que mora en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar y acompáñeme en... Vamos a... caray, se transformó acá. Permítame un segundo. Ahí estamos. Ok. Hemos estado hablando acerca de cómo echar nuestras raíces en oración. Y esta semana, pues prácticamente ya estamos terminando donde hemos querido, simplemente porque, pues, también queremos enfatizar otras cosas. Habíamos hablado de que nosotros tenemos diferentes maestros y vimos, por ejemplo, el caso de Nehemías. Podemos analizar muchísimos más, la oración es un tema bastante profundo, pero una de las cosas que habíamos dicho que pues es obvio que tenemos que hacer es considerar cuál es el ejemplo de Jesús. Y entonces de Él es quien más vamos a aprender cómo orar, porque fue la primera pregunta que nos hicimos nosotros. Nosotros nos habíamos estado preguntando Señor, ¿cómo se ora? Decíamos que los discípulos, ellos mismos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Primero quiero contar esta, pues no sé si historia, es un relato. Resulta que hubo un predicador americano, y se fue a Australia y llegó allá, se encontró con otro, y entonces estaban ahí conversando y se le acerca el australiano y le dice, mire, yo soy fulano de tal dentro de mi iglesia, llevo tantos años de ser creyente, ocupo este puesto, yo he estado fielmente sirviendo en mi iglesia por muchos años y he estado orando por algo, pero el Señor no me ha respondido. Yo quisiera saber desde su punto de vista por qué se da esto. Y le entregó un papelito donde venía descrito esto. Entonces el americano pasa al frente y lee ahí, porque a eso le pidió, que si le podía dar la contestación a su pregunta. Y entonces se quedó y dijo, bueno, es que nosotros tenemos el concepto que cuando hemos sido fieles en hacer diferentes cosas, Dios necesariamente tiene que hacer lo que nosotros creemos que Él iba a hacer. O sea que de alguna manera por nuestro mérito religioso, porque hemos sido fieles sirviendo, hemos diezmado, hemos hecho diferentes cosas, Dios está obligado a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, como si le hubiéramos picado los botones correctos y ya acumulamos el crédito para que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Compare eso con esta historia. Está en el capítulo 7 de Lucas, dice, en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús, estos son los judíos. Note que típicamente muchos judíos no querían hablar con Jesús, pero en esta ocasión aquí sí, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. De nuevo, si alguien merece tu ayuda, es él. Este era el concepto que tenían los judíos de que este hombre estaba en esa postura de merecer que Dios hiciera lo suyo. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos de dejar de hacer las cosas que facilitan que Dios haga las cosas milagrosas aún. Pero lo curioso es que, si recuerda, habíamos analizado la historia de Balaam,
Y Balaam tenía el concepto de que si él ofrecía holocaustos y todo, a ver si lograba hacer que Dios hiciera lo que él quisiera, aunque estaba más torcido que nada. Que en este caso, Balaam quería que le pagaran dinero para maldecir a los judíos, al pueblo de Israel, pero pues Dios no quería. Y entonces Balaam era así como que yo estoy haciendo, merezco que me des respuesta. Volviendo a nuestra historia, este hombre dice que se le acerca al final, le dice, le diste al clavo. O sea, no merecemos. Lo estuvimos cantando hace rato, Dios es bueno y Él sabe el momento en que, por la razón que sea, va a llegar la respuesta. Mencionó mi esposa en la ocasión de, hay veces que se tarda porque hay resistencia. Nosotros no hemos hecho nada malo, pero hay resistencia de parte del reino de las tinieblas. Pero hay veces que tenemos ciertos conceptos y queremos que Dios haga según se nos antoja y hemos estado participando en las actividades religiosas y como que eso nos hace acreedores. Pero no es ese tipo de oración lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, dentro de todo lo que hemos considerado, estamos buscando cómo podemos nosotros tener una conversación con Dios que va en ambos sentidos y nosotros escuchamos delante de Él qué es lo que Él quiere. Su palabra es relativamente clara en muchas de las cosas que Él quiere hacer. Señor, enséñanos a orar, le decían los discípulos. Y yo lo que le estaba tratando de explicar desde el principio de toda esta serie que hemos estado teniendo, aun cuando hablábamos de estudiar la Biblia, no estamos demasiado tarde. Si usted dice, es que, pues, por ejemplo, cuando les pregunto, ¿cuántos han escuchado la historia de fulano de tal? Si usted no la ha leído, no tiene por qué sentirse mal. Es buen momento para empezar a ponernos al corriente con algunas de estas historias que el Señor nos invita a conocer a profundidad. Y entonces, en el caso de la gente, cuando nosotros nos acercamos al Señor, como nadie tiene mérito religioso, pues todos estamos en el mismo plano. Dios, si usted dice, yo, Señor, ya mi corazón lo estoy limpiando de lo que usted quiera, usted tiene el mismo derecho de llegar delante del Señor, presentar su causa, que cualquier otra persona. No hay el favorito y el consentido, el que solamente a eso se escuchan. No sé si alguna vez lo ha escuchado. Tú ve con Dios porque a ti sí te escucha. Si nosotros sabemos que hay algún estorbo, pues lo podemos quitar. Y también nos va a escuchar a nosotros. Y si no hay estorbo, pues nos podemos acercar confiadamente. Entonces, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Él empieza y Él les empieza a hacer, pues usted probablemente ha escuchado esto. Cuando está en el Sermón del Monte, que son los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, toma este pasaje Jesús, empezando en el verso 5, y empieza a enseñar Él específicamente sobre la oración. Esto es Jesús y dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Esto nos da, aquí Jesús está presentando la introducción de, pues, ¿cómo se le hace para orar? Habíamos hablado de ¿para qué? ¿Por qué oramos? Implicando que es una necesidad. ¿Y para qué? Que no es para tratar de manipular a Dios, sino para que Dios nos instruya y nos cambie a nosotros. Pero, ¿cómo se ora? Vaya, ni siquiera tomamos un tipo de definición. ¿Qué es la oración? Pero bueno, se lo puedo resumir. Es una conversación que Dios inicia y en la cual nosotros respondemos.
O sea, nosotros no somos curiosamente los que tomamos la iniciativa en la oración, es Dios. Todas las palabras que nosotros tenemos para presentar delante de Dios son una reacción. Nosotros eso lo hemos vivido. Por ejemplo, cuando teníamos nuestra hija, era nuestro primer bebé, y cuando estaba chiquita, pues nosotros le enseñamos todas las palabras y le íbamos repitiendo palabras y ella respondía con las palabras que nosotros le enseñábamos. Entonces, igual con Dios, mientras más palabras escuchemos de parte de Dios, más podremos entrar y entrar en conversación con Él. Entonces, la oración ¿qué es? Es una conversación con Dios. ¿Pero cómo se hace? Bueno, y entonces Jesús nos ayuda en eso y nos da lo que le llamamos, después de esa pequeña introducción que leímos, Jesús nos da el Padre Nuestro. Y este Padre Nuestro, pues para nosotros es, y dices, ay, si esa ya me la sé. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Y digo, lo ha escuchado, estoy seguro. Pero mira, a ver si se lo puedo ilustrar de esta manera. Nosotros mi esposa y yo, cuando recién nos mudamos a una casa, estábamos allá, era un fraccionamiento, estaba a las orillas de la ciudad. Y no sabíamos cuando recién nos cambiamos, pero había una fábrica ahí que todos los días, como ¿a qué horas? A las 5 de la mañana, y empezaba... la porquería esta pitaba a las 5 de la mañana, imagínense, y a todo lo que daba, y la primera vez, ¿qué es eso? Aquí no hay huracanes, ¿por qué suena esa cochinada? Y todos los días. ¿Qué cree que pasó después de un tiempo? Sonaba y ya dormía como si nada. Lo dejamos de escuchar. ¿Por qué? Porque simplemente se nos hizo muy conocido. Pues eso es lo que pasa con el Padre Nuestro. La gente se acostumbra tanto que ya dicen, sí, ese ya me lo sé. Pero curiosamente, esto es lo que Jesús dio cuando le dijeron, enséñanos a orar. Él les dijo, así van a orar. Y usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Se trata de repetir el Padre Nuestro? Pero pues si Jesús acaba de decir, no se trata de vanas repeticiones, no se trata de estar repitiendo las mismas palabras una y otra vez, porque eso no funciona, eso hacen los gentiles, ustedes no lo hagan así. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues entonces, aquí en el Padre Nuestro, estos son las instrucciones de Jesús, y a partir del verso 9 dice Jesús, ora de la siguiente manera. No tanto repitiendo las mismas palabras exactas, sino esas palabras son como categorías de las cosas que Dios quiere que hagamos. Y entonces empieza nuestro recorrido. Dice, por ejemplo, primero que nada, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Verdad que lo han escuchado antes? Padre Nuestro que estás en los cielos. Dígalo conmigo. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, llegamos hasta por acá porque nosotros decíamos que hemos estado echando raíces. Empezamos echando raíces en la Escritura, si recuerda, y ahora estamos echando raíces en la oración. Y entonces dentro de esto, una de las cosas que habíamos aprendido era que cuando vemos una frase o un párrafo, nosotros lo vamos a tratar de analizar para que nos instruya las profundidades de lo que está diciendo. Entonces, noten la primera palabra que levanta Jesús. ¿Cuál es? Padre. Para los judíos, ellos no estaban acostumbrados a que Dios era su Padre. Dios era su Dios. Pero el hecho de que fuera Padre, eso era novedoso. En una ocasión, el Evangelio de Juan, capítulo 8, dice que llegaron unos y dicen, no, tenemos a Dios por Padre. Y Jesús les contesta, ustedes son hijos de su padre, el diablo. O sea, no se comportaban como que era el Padre de ellos. Pero Jesús está diciendo, Padre. Y inclusive, vamos a suponer, usted probablemente sabe que cuando oramos debemos de orar en el nombre de Jesús. Entonces imagínese que usted, eso de en el nombre de Jesús, de nuevo, no es una frase mágica.
Cuando le digamos a Dios en el nombre de Jesús, entonces Él va a hacer lo que yo le diga. En este caso, el hecho de que Jesús es el que está diciendo, yo les estoy diciendo cómo van a orar. Cuando oren, oren de esta manera, Padre. Y entonces Dios en el cielo, porque es lo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios en el cielo, o sea, imagínese que llega usted delante de Dios, imagínese que llega usted delante del presidente de la nación y le dicen, ¿y usted qué hace aquí? Usted diría, bueno, Jesús me dijo que yo le podía llamar Padre. Si es Jesús, sí, claro. Por el hecho de que usted conoce a la persona que le dio el nombre, entonces, ok, si es Jesús, entonces sí tienes el derecho de llamarme Padre, porque Jesús tenía el derecho de llamar Padre. Como yo, Jesús, tengo el derecho de dirigirme a Dios como Padre, te doy el mismo derecho a ti. Porque no lo tenían antes. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Jesús era el camino al Padre. Entonces Jesús era el que tenía que enseñarnos. Cuando oren, oren de esta manera. Padre. Ya se abrió una nueva manera de comunicarse con Dios, que Jesús abrió. Y entonces esta primera frase, el hecho de solo llamarle a Dios Padre, es como decir en el nombre de Jesús, ya está incluido ahí. Bueno, lo segundo, note que aunque cada uno de nosotros va a levantar esta oración, nos está diciendo que es Padre nuestro, de que hay un consenso de hay más de uno, no soy solo yo. Y entonces entra la pregunta, ¿a quién se refiere nosotros? Podemos decir, es los que hemos creído en Jesús. Podemos decir los que nos está invitando el Señor a tener esta relación con Dios Padre, no solo con Dios, sino con Dios como Padre. Y entonces empieza a ampliarse la cosa. Nos habla de que la oración finalmente Dios la quiere que la llevemos en conjunto, no es presentarse individualmente. Cuando oren de esta manera, Padre nuestro. Y luego nos dice que estás en el cielo, no que estabas y te fuiste y nos abandonaste. Dios está en el cielo, quiere seguir teniendo conversación. Y Él está en los cielos, en un lugar que no hay corrupción, es diferente. Y entonces lo primero que hace cuando nosotros vamos a orar es, ahora sí que calmarnos y decir, estoy delante del Todopoderoso. Este es mi privilegio. Entonces no son las palabras que nosotros vamos a decir nada más. Hay quienes le recomendarían, dígalo tal cual, Padre nuestro que estás en el cielo, y deténgase un momento y póngase a pensar cuál es la relación que usted tiene con respecto a Dios. Siguiente, santificado sea tu nombre, dice Jesús. Y lo anterior es como la introducción, pero esto ya es la primera de las peticiones. Nosotros le estamos pidiendo a Dios, santificado sea tu nombre. Ahora, una pregunta, ¿cuántos creen que el nombre de Dios es santo? Entonces, ¿cómo vamos a santificar algo que ya es santo? Pues es que muchas veces no santificamos el nombre de Dios como debería de ser. Inclusive, note que dice ahí, no estamos santificando su trono, no estamos santificando ninguna otra cosa. Santificados sean tus ángeles, santificado sea tu nombre. Y empieza a pensar, en mi vida, ¿estoy yo santificando el nombre de Dios? Por decir, si yo me llamo creyente, seguidor de Jesús, si yo me llamo cristiano, ¿mi vida está santificando el nombre de Dios? Entonces mi primera petición es, Señor, que tu nombre sea santificado a través de mi vida. Que cuando otros vean mi vida, puedan verte a ti. Eso es una buena petición. Yo quiero ser un representante de tu nombre. No quiero yo hacer santo tu nombre, sino que tu nombre a través de mí sea santo. Que la gente no tenga pretexto de decir, ¡ay, ese cristiano!
Pero además de todo, dentro de las diferentes personas que hablan que analizan este pasaje, dicen ellos, una de las intenciones es que no solamente sea santificado entre los que ya creemos hoy. Señor, que tu nombre sea santificado entre las naciones, entre la gente que todavía no te conoce. Que ellos puedan percibir que tú eres un Dios santo, apartado del mal, que eres un Dios de poder, un Dios que no cambia, y que te conozcan. Entonces el santificado sea tu nombre es que seas dado a conocer entre los que no te conocen. Y entonces nosotros nos podemos poner a pensar en primera instancia, Señor, yo vengo delante de ti y se trata de ti. Este tiempo, primero tenemos que detenernos y empezar a contemplar lo grande, eterno, poderoso que es Dios. O sea, ¿cómo es Dios? Y no tanto de llegar luego, como muchos hacemos, Padre, yo te pido que, y ¡pum!, empezamos a soltar todo. Si es un tiempo de oración conjunta, lo entiendo, muchas veces ese tiempo es más limitado. Pero en su propio tiempo, un buen patrón que nos dejó Jesús es, al principio detengámonos y antes de soltar todas las peticiones, vamos a interesarnos en Dios y en las cosas de Dios. Y luego nos dice, ya después de eso, por ejemplo, esto es una referencia, usted me habrá escuchado mencionar esto antes, en Efesios 3:10 dice así, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, o sea, de la sabiduría de Dios, a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dice mucho el verso, lo voy a volver a repetir. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, o sea, utilizarle a usted y a mí para presumir, para mostrar la sabiduría de Dios. Y nos dice allí a los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Quiénes son las autoridades invisibles? Los gobernantes y las autoridades invisibles. Son los ángeles y los demonios. Entonces, lo que este verso nos dice es que Dios utiliza a su iglesia para decir, les dice Dios a los ángeles, ¿quieren ver lo increíble que soy yo, que es mi sabiduría? Vean a mi iglesia. ¿De veras? Sí, de veras. Dios presume a través de nosotros. Y entonces, estos versos nos hablan de un lugar muy privilegiado. Y por eso podemos decir, cuando oramos es, Señor, si no estamos dando el ancho, santificado sea tu nombre, porque es tu deseo que tú seas dado a conocer por medio de tu iglesia, que los ángeles y los demonios puedan darse cuenta de Dios es sabio sobremanera. Y luego oramos, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Cuando decimos venga tu reino, nosotros lo primero decimos, bueno, venga significa, pues no está aquí por completo. O sea, o no está nada o no está por completo. Pero cuando estamos diciendo, venga tu reino, estamos invitando que algo llegue en medio de nosotros. Ahora, en el caso de Jesús, Él inició su ministerio, y ahí tiene 3 referencias tan solo en el Evangelio de Mateo, que Jesús salía y decía, Mateo 3:2, 4:17 y 10:7 decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces imagínense que está aquí Jesús y diciéndole a la multitud, el reino de los cielos se ha acercado, y la gente así como, ¿dónde? No lo veo, ¿dónde está? ¿Qué estaba buscando la gente? ¿Cuáles son las manifestaciones de que está el reino de los cielos? Y entonces lo que nosotros estamos pidiendo es, Señor, nosotros queremos ver más del reino de los cielos. De manera muy sencilla, y yo sé que hasta va a decir, ay, qué bobería, pero el reino de los cielos es donde Dios es el rey. Dios quiere ser el rey sobre todas las cosas. Si hay una persona que está, digamos, siendo destruida y oprimida por el diablo,
¿ahí está el reino de Dios? Todavía no. Porque si Dios fuera el rey ahí, las cosas serían diferentes. Entonces a nosotros nos corresponde decir, Señor, primero el reino de Dios está en mí. Hay como una burbujita, una esfera a mi alrededor, y yo la puedo ir extendiendo. Señor, que se extienda. Tú eres el rey sobre mi vida, sobre mis emociones, que yo quiero que seas el rey sobre todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que digo, todo lo que pienso, sé el rey tú. Pero empieza a ampliarlo más para que alcance a esa persona. Y empezamos a elevar nuestras oraciones y vamos diciendo, Señor, que venga tu reino a esa circunstancia, que venga tu reino a aquella. Y entonces cuando nosotros estamos hablando acerca del reino de los cielos, nosotros vamos a estar diciendo, estamos pidiendo que se extiendan las circunstancias para que podamos reconocer la manifestación del reino de los cielos. Inclusive, aquí es donde nosotros podemos empezar a decir, a identificar, ¿dónde está ya el reino de Dios? Estamos por un lado pidiendo, venga tu reino, pero por otro lado debemos de estar buscando dónde ya está. Por ejemplo, en el caso de Jesús, le decía, los leprosos son sanados, esto está sucediendo, hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista. Ahí está el reino de Dios, ya se ha acercado. Donde hay ese tipo de cosas, se ha acercado. Y es donde ya nosotros hemos hablado ahorita de necesitamos enfocarnos a Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y cuando decimos venga tu reino, nos estamos refiriendo a todas aquellas cosas, identificando lo que Dios sí ha hecho que se asemeja al reino de Dios. O sea, a nosotros nos corresponde identificar y agradecer las manifestaciones del reino de los cielos. Póngase a pensar usted, ¿qué hay en la vida de usted hoy que usted puede decir, esto es una expresión, es una manifestación del reino de los cielos? Esto es así como, es una manera donde Dios es rey. ¿Qué hay en la vida de usted? Y lo primero que hacemos es lo identificamos. Y luego lo segundo decimos, Señor, te doy gracias porque tú obraste de esa manera. Yo había pedido que viniera tu reino y tu reino está expresando esto. Te doy gracias, Señor. Y empezamos a decir, por ejemplo, si usted dice, yo me quiero enfocar en la creación. Señor, yo veo en tu creación algo increíble. Yo veo que esas son cosas que nosotros no podemos hacer por cuenta propia. Es maravillosa la manera en que todas las cosas se encajan y nos ponemos a elucubrar y de esa manera ya identificamos las cosas de Dios y lo empezamos a agradecer y hasta cierto punto podemos resumirlo de esta manera. Conocemos a Dios por lo que hace, pero lo amamos por lo que es. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? A ver, perdón, deme un ejemplo de la fidelidad de Dios. ¿Perdón? Nos ha sanado. ¿Cuántos han sido sanados por Dios? ¿Ok? ¿Es Dios fiel? ¿Cumple sus promesas? ¿Cómo lo sabe? Porque ya lo hizo. Y si lo hizo, entonces ya después puede decir usted, Dios es fiel. Si usted ha percibido el amor de Dios, porque Dios se lo expresó de cierta manera, entonces puede decir, Dios es amor. Estuvimos cantando que Dios es bueno. ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Porque ha hecho cosas buenas. Dios es bueno porque lo hemos visto de esa manera. Déjeme compararlo con varias cosas que nosotros tenemos en la vida real. Imagínese que yo llegara aquí a un niño y yo le doy dinero. Y el niño, muchas gracias, se emociona todo. Y ahora me ama por lo que le di. ¿Se le hace una buena relación eso? No, porque me ama por lo que le puedo dar.
Y si le dejo de dar dinero, ¿me seguiría amando? Se la voy a voltear de otra manera. Imagínense que están una pareja, por ejemplo, voy a tomar al pastor Loren. El pastor Loren, ¿cuántos años tiene ya, pastor? 72. ¿Hay algunas cosas que ha dejado de hacer que antes sí hacía? ¿Perdón? Mucho, ya no. ¿Y su esposa lo ama? Vamos a suponer que él la cargaba así por la puerta, ¿no? La levantaba y llegaba y a la casa, mi amor, como en la primera noche ahí de la luna de miel, ¿no? Y la mete. Y probablemente ya no pueda hacer eso. Capaz de que, y no se lo estoy deseando a él ni a nadie, pero imagínense un par de viejitos donde ya no pueden ni cocinar, ya no puede lavarle la ropa, ya no le puede ayudar con nada en la casa, está ahí en cama, enfermo. ¿Su cónyuge lo amaría? Porque ya no puede hacer nada. ¿Pero lo amaría? Si es la esposa la que está en cama y ella era la que cocinaba y ya no puede cocinar y él dice, ay, cómo me encanta que me cocinabas, por eso me enseñabas que me amabas mucho porque tenías un sazón bien a todo dar, pero ya no puede cocinar. ¿Él la seguiría amando a ella? Pero ya no la ama por lo que puede hacer. De esa manera la conoció. Conoció que ella era una persona bondadosa, gentil, servidora, etcétera, etcétera, creativa. La conoció por lo que hizo, pero ahora la ama por lo que es, no por lo que hace. La ama por lo que es. Y a Dios es lo mismo. Nosotros lo aprendemos a amar por lo que es. Lo conocemos todos sus atributos, que es bueno, que es poderoso, por las cosas que ya ha hecho. Y entonces cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, acá esto ya lo agradezco. Y podemos tomar un tiempo de agradecer las cosas que sí hizo. Y las cosas que Él hace nos ayudan a decir, tú eres un gran rey. Y tú eres así. Y empezamos a alabar a Dios. Ya no nada más estamos diciendo santificado sea tu nombre. Tú, Señor, eres lo máximo. Y podemos empezar nuestro tiempo de oración celebrando todas las cosas que Dios es. Por ejemplo, nos dice este pasaje en Filipenses, note, está hablando el apóstol Pablo, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Esto ya sucedió o es algo que está anunciando que va a suceder? Va a suceder. Nos decía, para que en el nombre de Jesús, o ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. O sea, Jesús todavía no es el rey sobre todos, algún día lo será. Algún día toda rodilla se va a doblar y lo van a reconocer como el Señor, o sea, como el Rey, pero todavía no. Mientras tanto, a nosotros nos corresponde decir, venga tu reino, extiéndase tu reino, Señor. Hay un cachito, hay trocitos, hay manifestación, pero no está la plenitud. Y entonces llegamos y decimos, Señor, esto ya llegó, te doy gracias por esto, me muestra esto de ti, haz que llegue más tu reino, venga tu reino. Y luego decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo obvio acá es, ¿en el cielo se hace la voluntad de Dios? Sí. ¿Y qué estamos pidiendo? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya de por sí se está haciendo en el cielo. Porque aquí todavía no se está haciendo. Esto está muy ligado a lo anterior, cuando decimos venga tu reino. Pero aquí lo que estamos pidiendo es, Señor, toma el control de mi vida. O sea, tú eres el rey, pero también encárgate de los demás. A ver si se entiende de esta manera.
En el caso de Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41, dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Aquí ya está al final, está en el huerto de Getsemaní, justo antes de la crucifixión, y le dice, sabiendo que iba a ser crucificado, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como ya de por sí se hace en el cielo. Si Jesús lo hizo, ¿no cree que nos corresponde a nosotros hacerlo? Señor, pues se me antoja hacer aquello, pero hágase tu voluntad. Y si usted nunca, o sea, nosotros pensamos que Dios nos quiere llevar de pura victoria en victoria donde no hay sufrimiento. Y en el caso de Jesús, pues Él tuvo que obedecer y va a decir, bueno, eso fue Jesús, pero ¿qué de los discípulos? También empezaron a pasar por lo mismo. La iglesia a lo largo del tiempo, como queremos atraer el reino de Dios y estamos viendo dónde está entrando, el reino de Dios no es lo que el mundo considera que es el reino de Dios. Si nosotros lo entendemos, estamos pidiendo eso, va a llegar el momento en que como Jesús vamos a decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra, primeramente en mí y luego en los demás. Digamos, esto es someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Esto implica confianza. ¿Jesús confiaba en su Padre Celestial? Sí. ¿Entendía lo que estaba sucediendo? No del todo. Me va a decir, ¿cómo que no? ¿Se acuerda cuando llega Jesús a la cruz y le dice, Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta para la cual Jesús no tenía la respuesta. Fue separado de él, pero aunque no entendía el plan, confiaba en Dios. Es como un niñito chiquito, capaz de que no entienda las cosas que hace su padre, pero si confía en su padre, pues va a decir, pues hágase tu voluntad. O sea, si un niño está dispuesto a someterse voluntariamente, no a la fuerza, voluntariamente a la voluntad de su padre, implica que confía en su padre. Pues es lo mismo que vemos en Jesús. Y entonces, mi pregunta para ustedes, si usted es capaz de decir, Padre mío, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, implica que estamos confiando en Dios, que nos ama, que es bueno, que es poderoso y que va a hacer todo lo que Él dice que puede hacer, y su plan es bueno, y su plan va a funcionar. Para someternos a algo es porque decimos, Señor, igual y yo estoy tomando una mala decisión, porque igual no escuché bien, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú dices, porque confío en ti. ¿Se entiende? Y entonces, este desafío, cuando Jesús nos está invitando a presentarnos delante del Padre y decir, confío en ti, Señor, no entiendo todo, pero voluntariamente me someto. Y es esa batalla que vamos a tener cada vez. Entonces, hasta el momento hemos estado hablando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Todas estas cosas tienen que ver con Dios. Note que todavía no hemos estado hablando nada de nosotros. Entonces todo empezó fijándonos en Dios. Y ahora sí ya podemos enfocarnos en nosotros. Déjeme nomás meter este comentario. Si nosotros no confiamos en Dios, en su plan y en su capacidad, entonces nosotros tomamos las cosas en nuestras manos y buscamos controlar a otros. Y esto es lo que típicamente sucede con la gente en general, que empezamos a tratar de, como cristianos, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello y esto es lo que te corresponde, porque no estamos dejando que Dios sea el que nos está hablando.
Nos encanta decir, Señor, no, aquí nadie sabe lo que está sucediendo, yo lo tengo que hacer. Y empezamos a querer hasta decirle a Dios cómo se hacen las cosas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora, ¿va a decir esto es malo? Pues no. Nos invita el Señor a pedir nuestro pan de cada día, nuestra provisión, las cosas que necesitamos. Pero lo chistoso de esto es, note lo que dice acá en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 8. No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. David lo dijo de otra manera: si me das demasiado, capaz de que me olvido de ti. Si me das demasiado poco, capaz de que te maldigo. Quiero lo necesario. Y entonces cuando decimos danos el pan nuestro de cada día, lo que estamos pidiendo es lo necesario. No estamos pidiendo danos riquezas, etcétera, etcétera. Estamos pidiendo las cosas que necesitamos. Pero otra cosa, nosotros debemos de estar pidiendo aquellas cosas que fortalecen nuestra relación con Dios y que fortalecen nuestro propósito en Él. O sea, cuando nosotros empezamos a decir, ahora sí, Señor, ya te magnifiqué, ya he estado aquí delante de ti, y de nuevo mi esposa, por ejemplo, se desespera cuando alguien llega y dice, es que, ¿qué se le dice a Dios cuando oramos? No sé ni qué decirle a Dios. Me dice, ¿cómo que no saben qué decir? Porque ya hablamos de varias cosas y aún empezamos a pedir, Señor, danos, porque eso es danos hoy nuestro pan de cada día. Porque si no es nada más para mí. Estamos pidiendo el pan para otros. Danos nuestro pan, no nada más mi familia, es la familia de Dios. E inclusive nosotros, por ejemplo, acá, 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4, dice, está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo, su discípulo. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, a quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. O sea, nos está pidiendo que no solamente oremos para provisión para nosotros, sino el Señor trae todo un sistema. Ora por los gobernantes. Oremos para que Dios traiga a Richfield y a Woodland una sociedad justa donde haya abundante comida para todos. Tenemos muchas cosas que pedirle a Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si ya nos enfocamos en Dios y ya vimos lo grande que es Dios, ¿cómo nos vamos a comparar nosotros con Dios? Decimos, ay, Señor, no doy el ancho todavía. Tú eres lo magnífico y ve cómo soy yo. Y entonces nosotros empezamos a decir, Señor, perdónanos a nosotros. Y viene el compromiso. Me comparo contigo, Señor, después de todo lo que te alabé, no doy el ancho. Y luego tengo deudores, hay gente acá, híjole, me deben, pero pues los perdono también. Y esto es una batalla que se presenta. Y entonces ya empezamos a decir específicamente en qué hemos ofendido al Señor. Y empieza el proceso. Por eso nos decía Jesús, cuando oren de esta manera. Y nos enseña que nuestras relaciones con otros también definen nuestra relación con Dios. Por ejemplo, no lo vamos a leer, ese es tema bastante amplio, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, nos habla de la historia de los dos deudores. Si no la ha leído, la puede leer y básicamente es lo mismo. Nosotros somos perdonados, pero nos implica que tenemos que perdonar a otros. Y si no perdonamos a otros, pues entonces Dios nos suelta el perdón hacia nosotros. Entonces nos quedamos con ese sentir de soy miserable delante de Dios. Ya me comparé con Él, a Él le alabé, yo no soy igual. Ay. Y luego dice, ya vamos terminando, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal.
Y va a decir, bueno, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que Dios no nos deje pasar por ninguna tentación? Pues no, no es eso. Porque ¿fue Jesús tentado? Sí, nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Usted va a ser tentado? Sí. Entonces no es eso lo que dice acá. Lo que nos está diciendo es que cuando seamos tentados, no nos deje caer. Por ejemplo, Mateo 26:41. Él se adelantó un poco más. Este no es el que quería. Bueno, me equivoqué. Una de las cosas que nosotros también necesitamos considerar cuando está acá este verso o esta parte del Padre Nuestro, líbranos del mal. Algunas personas dicen, bueno, aquí puede ser el mal como idea de las cosas malas, pero también puede ser líbranos del maligno. Entonces, considere este verso conmigo, Romanos capítulo 8, verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ok, espéreme. Note que no dice qué, dice quién. ¿Lo ve? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación es una cosa o es una persona? Entonces, en este caso, está comparando como la tribulación, la angustia, la persecución, la hambre, la desnudez o el peligro o espada, son como entidades, son los malignos. Y nos dice, volviendo al Padre Nuestro, lo que nosotros estamos buscando es, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El verso que en sí le quería poner acá en Mateo capítulo 26, es donde está Jesús y les dice a los discípulos, rueguen para que no caigan en tentación. Él se apartó de ellos y les dijo que no cayeran en tentación. Pero Pedro cayó en tentación. Negó a Jesús. Luego vemos la historia completa otro día. Pero yo lo que le estoy tratando de comunicar es que en este caso el Señor nos está diciendo, ustedes van a ser tentados como Pedro, pero no caigan en la tentación. Y no significa pecado. Significa simplemente caer en cosas que nos alejan de Dios y no nos permiten cumplir el propósito de Dios. Y entonces en ese tiempo de oración que estamos diciendo, Señor, no nos dejes caer en tentaciones, manténnos apegados a ti, ni nos dejes caer en pecado, ni nos dejes caer en esas cosas que me van a alejar de tu propósito. Perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Note, por ejemplo, el último comentario. Cuando nos dice la primera parte, no nos dejes caer en tentación, eso es algo interior muchas veces. O sea, son pensamientos, inclinaciones que tenemos. Y líbranos del mal, el mal que viene de afuera. Finalmente, lo que podemos decir delante del Señor es hacernos esta pregunta. Señor, ¿qué estoy haciendo yo con respecto a esas cosas internas y a esas cosas externas? Sea algo que es una concupiscencia, como dice la Biblia, o es una tentación exterior, o es un mal exterior. ¿Qué estoy haciendo yo con todo eso que me quiere separar de Dios? ¿Cómo lo estoy combatiendo? ¿A quién le estoy reconociendo? ¿Sabes qué? Estoy batallando con esto. ¿Qué plan me está dando Dios ahí en mi tiempo de oración? Cuando yo le digo, Señor, líbrame del mal, Señor, no me dejes caer en tentación, ni a mí, y no nos dejes caer en tentación a todos nosotros. Señor, ayúdanos. ¿Tiene usted suficientes cosas que orar? ¿Verdad que sí? Y no necesita palabras súper profesionales. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar,
el Señor les contestó, ora de la siguiente manera, oren en grupo. Póngase de pie conmigo. Y yo le voy a pedir que lea conmigo cada frasecita, pero tome en cuenta que no se trata de repetirlo como perico y decir, ya oré, ya cumplí. El propósito del Padre Nuestro es darnos las categorías para que cada día que usted se presenta delante del Señor, Señor, yo recuerdo, Padre Nuestro, repítalo conmigo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Piensen lo que hemos estado hablando. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Puede tomar este patrón cada día, de nuevo. No son la repetición. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos invitas tú a orar de una manera especial. Y nos llamas para que tengamos nosotros el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Señor, queremos llegar a donde tú nos vas mostrando que nos quieres llevar. Yo te pido por cada persona, Señor, así como está el compromiso que tú nos marcaste. Oremos como grupo, Señor, oremos reconociendo que nos necesitamos los unos a los otros para fortalecer nuestras oraciones y también para poder tener la efectividad que necesitamos. Ninguno de nosotros es más, ninguno de nosotros es innecesario, Señor. Cada uno de los que tú tienes aquí, todos nos has llamado a poder crecer, y en estos tiempos que estamos de manera particular enfrentando necesidades inesperadas, Señor, cuando hay incertidumbre en nuestro alrededor, cuando hay cosas difíciles, te pedimos que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos a tener una vida de oración fortalecida, que podamos apartar el tiempo y presentarnos tal cual. Señor, ayúdanos a tener una comunicación bidireccional contigo en todo lo que quieres hacer, en el nombre de Jesús. Vamos a permitir que el Señor nos vaya hablando. ¿Dónde es que más necesitamos? ¿En cuál área? ¿Dónde necesitamos ver más de Él? De así como en esta canción le hemos cantado antes, que está la invitación de Pedro que se hundía. El Señor lo invitaba y le decía, Pedro, no te preocupes.